Que el Señor nuestro Dios les bendiga grandemente en esta mañana de jueves. Continuamos con el Evangelio de Juan. Estamos considerando hace varias semanas el capítulo 12. Nos encontramos en el versículo 37 al 43, donde encontramos un resumen un resumen de todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en medio de su pueblo. El versículo 36, en la parte B, dice, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Estas cosas habló Jesús es, es un resumen de todo lo que habló Jesús, de todo lo que enseñó Jesús, de todo lo que predicó Jesús por, por 3 años al pueblo de Israel. Y tenemos también la respuesta del pueblo de Israel a las enseñanzas de Jesús, hacia las señales de Jesús y hacia la voz que escucharon del cielo en este mismo pasaje. Dice el versículo 37, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, esta es la respuesta, no creían en él. A pesar de los grandes discursos de Jesús, a pesar de las grandes señales de Jesús, a pesar de la voz del cielo que escuchó la multitud, no creyeron en Jesús. Esta fue la respuesta a la predicación de nuestro Señor Jesucristo de su propio pueblo. Y con esta respuesta del pueblo a la predicación de Jesús, con esta respuesta del pueblo hacia las señales de Jesús, se cumplió en ellos la profecía del profeta Isaías. Versículo 38, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? La respuesta, hasta ahora, nadie. Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? La respuesta, nadie. ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? El brazo del Señor se reveló con los milagros, con las señales que Jesús hizo en medio de ellos. Pero por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, Jehová cegó los ojos de ellos, Jehová endureció el corazón de ellos para que no vean con los ojos, para que no entiendan con el corazón, para que no se conviertan y yo los sane, dice Jehová. El endurecimiento de Jehová es una respuesta del propio endurecimiento del pueblo. Dios cegó los ojos de su pueblo cuando su pueblo decidió cerrar sus propios ojos y tapar sus propios oídos. Esa es la respuesta de Dios a la respuesta del pueblo. Repito, el endurecimiento de Jehová es una respuesta del propio endurecimiento de su pueblo. Dios cegó los ojos de su pueblo cuando su pueblo ya había decidido cerrar sus propios ojos y no ver las maravillas de Dios, no ver las señales de Dios, no ver los milagros de Dios. Y el propio pueblo tapó sus oídos para no escuchar los grandes discursos. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la resurrección y la vida. Grandes discursos de Jesús, pero su pueblo tapó sus oídos a las palabras de Jesús. Su pueblo cerró sus ojos a,
a las maravillas, a las señales que Jesús hizo. Su pueblo endureció su corazón frente a las enseñanzas de Jesús, frente a las señales que Jesús hizo. Entonces, uno puede pensar y concluir, Jesús o Dios siempre quiso juntar a su pueblo, como la gallina junta a sus polluelos, pero su pueblo, dice allá en Mateo 23, pero su pueblo no lo quiso, no quiso el pueblo oír la voz de Dios. Dios siempre estuvo llamando a su pueblo, pero su pueblo era una nación rebelde y contradictor. En Oseas, Jehová dijo, mientras más llamaba a mi hijo más se alejaba de mí. Y el profeta Jeremías, allá en el capítulo 7, Jehová le dice al profeta Jeremías, dile a mi pueblo es la nación que no quiso escuchar las palabras de Jehová. Dios siempre quiso sanar a su pueblo, salvar a su pueblo, perdonar a su pueblo, convertir a su pueblo, pero su pueblo no quiso escuchar la voz de Dios. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo poderoso de Jehová? El pueblo de Dios decidió no escuchar la voz de Dios. Endureció su corazón. El pueblo de Dios no quiso ver las señales de Dios. Cerró sus ojos. El pueblo de Dios no quiso oír la voz de Dios. Se tapó los oídos. Dios siempre quiso salvar a su pueblo. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pero su pueblo no lo quiso. Recuerden el prólogo. En el mundo estaba. El mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron, no lo aceptaron, no le dieron la bienvenida. Y este pasaje es el resumen de la respuesta del pueblo a las enseñanzas de Jesús y a las señales de Jesús. Miren de nuevo el versículo 36. Estas cosas habló Jesús. Claro, estas son el resumen de las enseñanzas de Jesús. Y luego el 37, pero a pesar que había hecho tantas señales, no creyeron. No creyeron en Jesús. Hoy vamos a continuar con este pasaje y el apóstol Juan vuelve a tocar un tema que es de mucha importancia para Juan y creo que debe ser de mucha importancia también para nosotros. Es el tema de la gloria. Dice, y comenzamos con Juan capítulo 12, versículo 41 al 43. Ese es el pasaje para esta mañana. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Se dieron cuenta? La palabra gloria, cómo se repite 3 veces en este pasaje, versículo 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria, versículo 43, porque amaba más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús vuelve a hablar del tema de la gloria o de la glorificación.
ya en el capítulo 12, en el versículo 23, por ejemplo. Mira el 12:23, por favor. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. El tema de la gloria. Versículo 28. Padre, glorifica tu nombre. Ahí está el tema de la gloria de Dios, de la gloria de Jesucristo. Y entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado, ahí aparece de nuevo, y lo glorificaré otra vez. ¿Se dan cuenta que en este pasaje Juan vuelve a retomar el tema de la gloria? El tema de la gloria es un tema importante en todo el Evangelio. Hablábamos en el prólogo, en el capítulo 1, cuando Juan dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y aquel verbo que era Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el apóstol Juan dice, y vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Juan capítulo 1, versículo 14. Y vimos su gloria. Cuando los apóstoles vieron al Dios encarnado, cuando los apóstoles vieron a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando los apóstoles vieron a Jesús, vieron la gloria de Dios. La presencia de Dios, los apóstoles vieron cuando contemplaron, cuando palparon al verbo de Dios, al verbo de vida, a Jesús. Porque Jesús es la gloria de Dios. En el capítulo 13, cuando entremos, si Dios lo permite, el próximo año, en el versículo 31, Juan capítulo 13, versículo 31, continuaremos hablando de la gloria del Padre y de la gloria del Hijo. Es un tema importantísimo, hermano. Dice Juan 13:31, entonces cuando hubo salido, cuando Judas salió del aposento alto, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. ¿Se dan cuenta? Versículo 32. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Yo estoy muy emocionado de que el próximo año, si Dios lo permite, vamos a entrar a Juan capítulo 13 al 17, donde vamos a hablar de la gloria del Padre, de la gloria del Hijo, de la gloria del Espíritu Santo. El tema de la gloria es demasiado riquísimo, sabroso en el Evangelio de Juan. En el capítulo 17, versículo 5, Juan capítulo 17, versículo 5, continuamos. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Se dan cuenta el tema de la gloria? Glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo. En el versículo 24, 17-24, Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Quiero que los que me has dado, los que creen en mí, los que me aceptan, los que me reciban, quiero que estén conmigo para que vean mi gloria, esa gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo.
¡Wow! De hecho, Simón Pedro, quien dijo que su vida iba a dar por Jesús, y Pedro estaba muy equivocado porque Jesús iba a dar la vida por Pedro. Cuando Jesús resucitó entre los muertos y se le apareció a Pedro en esa conversación, Pedro, me amas, cuida mis corderos, cuida de mis ovejas, Jesús le va a dar una segunda oportunidad a Pedro, para que Pedro, el apóstol, dé su vida por Jesús. Y cuando Pedro y cuando los apóstoles den la vida por el nombre de Cristo, lo van a hacer con un propósito. Mira Juan 21, por favor. Juan capítulo 21. Está hablando Jesús con Jonás, con Simón, Pedro. Dice el versículo 18, de cierto te digo, Pedro, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Vas cuando ya seas viejo, Pedro, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras ir, hablando de la muerte de Simón Pedro. Versículo 19. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había Simón Pedro de glorificar a Dios. El apóstol Pedro con su muerte iba por fin a glorificar a Dios. Pablo allá en Roma con su muerte iba a glorificar a Dios. El tema de la gloria es un tema riquísimo, hermano. Considéralo en tu estudio personal. De hecho, los profetas, como el profeta Isaías y otros profetas, cuando hablaron del Cristo, cuando hablaron del Mesías, cuando hablaron de la venida del ungido de Dios, ellos hablaron de los sufrimientos de Cristo, de los padecimientos de Cristo, de las humillaciones de Cristo, y hablaron también de las glorias que vendrían después de este sufrimiento. En Primera de Pedro, capítulo 1, acompáñenme a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 en adelante. Dice el apóstol Pedro, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 en adelante. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, Isaías 53, por ejemplo, y las glorias que vendrían tras de estos sufrimientos. Los profetas anunciaron los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían después de esta humillación. Recuerden que después que Cristo se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Dios lo exaltó y le dio un nombre sobre todo nombre, y Jesús se sentó a la diestra del poder de Dios. El tema de la gloria es todo un tema en el Evangelio de Juan. Amén. Comenzamos con nuestro pasaje entonces. Comenzamos con nuestro pasaje Juan capítulo 12, versículo 41 en esta mañana. Dice el texto bíblico, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. El profeta Isaías vio y habló
de la gloria de Dios. Si vamos al libro de Isaías, capítulo 6, para que veamos qué fue lo que habló y qué fue lo que vio el profeta Isaías. Estamos en Isaías capítulo 6 ahora, por favor. Libro de Isaías capítulo 6, versículo 1 en adelante. Estamos en Juan capítulo 12, 43, donde dice Juan, el apóstol Juan cita al profeta Isaías. Cuando Isaías habló y vio la gloria de Dios. En el año que murió el rey Usías, dice el profeta Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto, sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. El profeta Isaías vio la gloria de Jehová sentado en su trono, alto y sublime, y sus faldas cubrían el templo. Y alrededor del trono de Jehová, los serafines que decían, Santo, Santo, Santo es Jehová. La tierra está llena de su gloria. Esa cita bíblica de Isaías capítulo 6, Juan en el capítulo 12, versículo 41, volvamos a Juan 12, 41, pero quédese también un poco en el libro de Isaías, porque podemos volver al libro de Isaías. Pero Juan, en el capítulo 12, versículo 41, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Para el apóstol Juan, fue Cristo quien vio al profeta Isaías. En el libro de Isaías, Isaías vio a Jehová. Los serafines decían, Santo, Santo Jehová, y la tierra está llena de su gloria. Para Juan, lo que vio Isaías fue al Cristo, fue la gloria de Cristo. Para Juan fue Cristo quien envió después a los serafines a purificar los labios del profeta Isaías. Para Juan fue Cristo quien envió al profeta a predicar la palabra de Dios al pueblo. Isaías también habló de la gloria de Cristo. ¿Se acuerdan allá en Isaías capítulo 9, por ejemplo? Miren Isaías capítulo 9. Isaías también habló de la gloria de Cristo en Isaías capítulo 9, versículo 6. Aquí Isaías está hablando de la gloria de Cristo, porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro. Y este hijo que es dado, que es nacido, se llamará admirable, se llamará consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías habló, no solamente vio la gloria de Cristo, no solamente vio la gloria de Cristo, sino que también habló de la gloria de Cristo. El niño que iba a nacer era el Dios admirable, el Dios consejero, el príncipe de paz, el Padre eterno. Además, Isaías habló de la gloria de Cristo cuando tenemos en Isaías despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él su rostro. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades,
sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Pero después que el Cristo sufre y lleva nuestras enfermedades, sufre nuestros dolores, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Isaías dijo esto cuando vio su gloria. La gloria, Isaías vio a Jehová. Juan el apóstol interpreta Isaías capítulo 6, que Isaías vio al Cristo, al Mesías, al Hijo de Dios. La gloria de Jesús, hermanos, en nuestro pasaje, la gloria de Jesús debe entenderse en este pasaje en términos de su encarnación. Dios se hizo hombre y los apóstoles vieron su gloria, la gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. La gloria debemos entenderla en términos de su humillación, de su muerte, su sepultura, su resurrección y su exaltación hasta lo sumo, hasta lo sumo, hasta la diestra del poder de Dios. Dios exaltó a su Hijo hasta lo sumo. Me gusta mucho esto, hermano. Juan capítulo 12, versículo 41. Isaías dijo esto: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y cegó los ojos de ellos y endureció el corazón de ellos. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él, habló acerca del Cristo. Para Isaías no hay distinción, no hay diferencia entre el Jehová y Jesucristo, porque el Padre y el Hijo uno son. Y eso lo vamos a ver más adelante, que ver al Hijo es ver al Padre. Mira el capítulo 12 de Juan, versículo 44 y 45. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Hermanos, todo en el Evangelio de Juan se trata de la gloria de Dios y no de nosotros. Todo en el Evangelio de Juan, en toda la Biblia, todo se trata de la gloria de Dios y no se trata de ti y no se trata de mí todo esto. Jesús descendió del cielo para glorificar a su Padre. Cuando Jesús desciende del cielo y vino a este mundo, vino con el propósito de glorificar a su Padre. Dice Juan capítulo 5, versículo 44. Juan capítulo 5, versículo 44, hablando Jesús con la multitud, dice Jesús: ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros. Ustedes reciben gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Jesús vino a buscar y a darle gloria al único y verdadero Dios. En el capítulo 7 de Juan, versículo 18, Juan 7, 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Fíjense lo que está sucediendo en Juan. Los fariseos
y las multitudes y los líderes buscan gloria unos a otros, pero no buscan la gloria del Dios único. Aquí Jesús dice que el que habla por su propia cuenta, vamos a hablar eso las próximas clases, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, estoy en Juan 7:18, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Pero el que busca la gloria de Dios, el que busca glorificar a Dios, hay gente que busca su propia gloria y buscan gloria y se dan glorias unos a otros. Pero Jesús no, Jesús buscaba glorificar a su Padre, al único Dios. En el capítulo 17 de Juan, en el versículo 4, Padre, yo te he glorificado en la tierra. He acabado tu obra que me diste que hiciese. Padre, te he glorificado. Y Jesús glorificó al Padre, porque descendió del cielo no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que le envió. Jesús descendió del cielo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, y toda lengua, estoy en Filipenses 2:11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Todo se trata de la gloria de Dios. ¿Se acuerdan cuando le dieron la noticia a Jesús de la enfermedad de Lázaro? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Miren Juan capítulo 11. La respuesta de Jesús. Versículo 4. Oyendo Jesús dijo, esta enfermedad, la de Lázaro, no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Se dieron cuenta? Para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. La enfermedad de Lázaro era para la gloria de Dios. Era para que el Hijo de Dios sea glorificado. Todo se trata de la gloria de Dios. La resurrección de Lázaro mismo era para la gloria de Dios. Mira el capítulo 11, versículo 40. Juan capítulo 11, versículo 40. Jesús le dijo a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. La enfermedad de Lázaro era para la gloria de Dios. La resurrección de Lázaro era para la gloria de Dios. Jesús descendió del cielo para glorificar a su Padre. Todo se trata de la gloria de Dios. En el libro de Isaías, acompáñenme a Isaías capítulo 43, libro de Isaías 43, versículo 7, libro del profeta Isaías 43, versículo 7, dice la palabra de Dios, todos los llamados de mi nombre, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Nosotros fuimos creados, fuimos formados. Dios nos hizo para la gloria de Él.
no para la gloria nuestra. No se trata de ti, no se trata de mí, se trata de la gloria de Dios. En el libro de Efesios capítulo 1, acompáñeme al libro de Efesios capítulo 1, por favor. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Dios nos predestinó para que fuésemos hechos hijos de Dios. Dios nos redimió, nos perdonó. Dios nos dio una herencia. Dios nos selló con el Espíritu Santo. Dios nos salvó. Dios nos creó de nuevo. ¿Para qué? Mire Efesios capítulo 1, versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia. Mira el versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Mira el versículo 14, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Todo se trata de la gloria de Dios. Cuando creemos en Cristo es para su gloria. Cuando nos arrepentimos es para su gloria. Cuando nos bautizamos en Cristo, nos bautizamos para glorificar su nombre. Cuando nos arrepentimos es para glorificar su nombre. Cuando nos reunimos como iglesia, estamos glorificando a Dios. Todo se trata de la gloria de Dios, no de nosotros. Dice Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. 10:31 de Primera de Corintios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Hacerlo todo para la gloria de Dios. Cuando Pedro dice en Primera de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra o sirve, sirva conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenece la gloria y la honra desde ahora y para siempre. Todo se trata de la gloria de Dios. De hecho, en el Evangelio de Juan, mire el capítulo 15. El capítulo 15, por favor. En el versículo 8. El cristiano que quiere glorificar a Dios debe llevar fruto espirituales en su vida personal. Dice Juan capítulo 15, versículo 8, hablando Jesús, en esto es glorificado mi Padre. Mi Padre es glorificado, mi Padre es honrado, mi Padre es exaltado, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El Padre es glorificado cuando el cristiano lleva mucho fruto, frutos de amor, frutos de paz, frutos de paciencia, frutos de justicia, frutos de santidad, frutos de gozo, fruto desarrollando el carácter de Cristo en la persona. Y seáis así mi discípulo. El discípulo se conoce por el fruto, y ese fruto del Espíritu glorifica a Dios. Si queremos glorificar a Dios, llevemos fruto, frutos para su nombre, frutos para su gloria. Amén. Todo se trata de la gloria de Dios. Juan vio la gloria de Jehová. Juan interpreta que vio la gloria de Cristo. Todo se trata de la gloria de Dios, de la gloria de Cristo, de la gloria del Espíritu Santo.
Por eso es muy importante para nosotros el Salmo 115, versículo 1. ¿Qué dice el Salmo 115, versículo 1? Y me gustaría que este versículo también estuviese en las tapas de nuestras Biblias o en nuestro celular. Es un versículo muy importante, porque el salmista dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros. No se trata de nosotros, no se trata de nosotros, sino a tu nombre de gloria, a tu nombre de gloria. No se trata de nosotros, no a nosotros, no a nosotros, sino a tu nombre de gloria, porque de Él, por Él y para Dios son todas las cosas. Por Dios, para Dios son todas las cosas, hermano, porque de Cristo, por Cristo y para Cristo son todas las cosas, a quienes pertenece el reino, la gloria, por siempre. Hermanos amados, todo se trata de la gloria de Dios y no se trata de nosotros. Si Dios lo permite, si Dios nos permite, cuando entremos al capítulo 13, al capítulo 17, el sermón o el discurso del aposento alto, voy a tratar de dar una mejor explicación de lo que es la gloria de Dios, de lo que es la gloria de Dios. Amén. Pero debemos continuar con nuestro pasaje. Juan capítulo 12, versículo 42. Juan capítulo 12, versículo 42. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsado de la sinagoga. Con todo eso, recuerden que los miembros del Sanedrín habían planeado darle muerte a Jesús y dar muerte a Lázaro. Juan acaba de citar la profecía del profeta Isaías, hablando del enceguimiento de los ojos del pueblo de Dios y el endurecimiento del corazón del pueblo de Dios del pacto antiguo. Aún así, la profecía decía que Dios endureció el corazón de ellos, que Dios cegó los ojos de ellos para que no se conviertan, para que yo no los sane, ni les sean perdonados sus pecados. Aún así, hubo algunos judíos, algunos gobernantes que no cegaron sus ojos, es decir, que escucharon las enseñanzas de Jesús, que no endurecieron sus corazones ante las señales, ante los sermones, ante las predicaciones y discursos del Señor Jesucristo. Aún de los gobernantes. Juan dice que eran gobernantes, es decir, gente muy importante, de mucha influencia en el pueblo. De los gobernantes, de esta gente influyente, esta gente importante, tendríamos que pensar en Nicodemo y en José de Arimatea, que eran fariseos de mucha importancia. Recuerden en el capítulo 3, miren el capítulo 3, cuando Nicodemo tiene una entrevista de noche con Jesús, y Nicodemo dice esto, en Juan capítulo 3, versículo 1 y 2, hablando de los gobernantes. Yo estoy pensando en Nicodemo, estoy pensando en José de Arimatea.
Habían otros fariseos, por supuesto. No todos cegaron sus ojos. No todos se taparon sus oídos. No todos endurecieron su corazón. Dice Juan capítulo 3, versículo 1 y 2, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, un gobernante. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, y aquí viene, sabemos que has venido de Dios como maestro. Y esa frase, sabemos que has venido de parte de Dios, no solamente es Nicodemo, debe estar José de Arimatea y deben ser otros gobernantes, otros principales importantes en Israel que reconocieron que Jesús venía de Dios por las señales que Jesús hacía. Porque nadie puede estar con Jesús, con Jesús, o sea, Dios no puede estar con un hombre con las señales que hizo. Sabemos que has venido de parte de Dios. Sabemos que Dios está contigo, Jesús, por las señales que haces. Por las señales que haces. Y Nicodemo y José de Arimatea y otros gobernantes principales no endurecieron sus corazones. No se taparon los ojos. No se taparon los oídos. Sino que dice el apóstol Juan, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Anoche pensaba en José de Arimatea. En el capítulo 19 de Juan, vamos a Juan capítulo 19, versículo 38, ya vamos a hablar un poco de él, a concentrarnos en él cuando lleguemos al capítulo 19. Espero que sea el próximo año, si Dios lo permite. Dice Juan capítulo 19, versículo 38, después de esto, y aquí aparece, José de Arimatea, yo estoy pensando en los gobernantes que creyeron en Jesús. Pensé en Nicodemo, pero también pensé en José de Arimatea, como un gobernante, como un hombre influyente. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero en secreto, discípulo de Jesús, pero en secreto, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús. José de Arimatea era un discípulo de Jesús, era un hombre influyente, era un hombre rico, era un hombre importante en la nación. Dice Juan que era un discípulo de Jesús, pero un discípulo en secreto. Él no quería ser descubierto por miedo a los judíos, por miedo al Sanedrín, por miedo a los fariseos. Nicodemo y José de Arimatea eran gobernantes que habían creído en Jesús, aunque vemos que no tenían una fe muy profunda en Jesús. Recuerden que José de Arimatea era un hombre que estaba esperando el reino de Dios. Mateo también dice que José de Arimatea era un discípulo de Jesús. Me gusta lo que dice Lucas de José de Arimatea, Lucas 23, versículo 50-51. Lucas 23, 50-51. Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos 50 y 51. Miren lo que dice Lucas de José de Arimatea. Juan dice que era un discípulo de Jesús, pero en secreto. Mateo dice que era un discípulo de Jesús. Marcos dice que esperaba el reino de Dios. Lucas dice en el 50, había un varón llamado José, él era de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, este que también esperaba el reino de Dios. Mira a José de Arimatea, varón bueno, un varón justo,
un discípulo de Jesús, un discípulo que seguía a Cristo en secreto, un hombre que esperaba en el reino de Dios. Aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Eh, Marco nos dice que cuando José de Arimatea fue donde Pilato, dice el texto bíblico en Marcos 15:43, que José de Arimatea se armó de mucho valor, de mucha valentía, para pedirle a Pilato el cuerpo de Jesús. No hay duda que José de Arimatea es un varón justo, un varón bueno, un hombre que esperaba el reino de Dios, un discípulo de Cristo que lo seguía en secreto por miedo a los judíos, un hombre que creyó en Jesús. Yo no voy a juzgar a José de Arimatea, no voy a juzgar a Nicodemo tampoco, no los voy a juzgar, porque no era nada fácil ser miembro del Sanedrín y confesar que Jesús es el Cristo. Yo entiendo, yo no lo voy a juzgar a José de Arimatea. Era un varón bueno, un varón justo, un varón que esperaba en el reino de Dios, un varón que se esforzó y se puso valiente frente a Pilato para pedirle el cuerpo a Jesús, pero tenía miedo de confesar a Jesús como el Cristo. Seguía a Jesús en secreto. No lo voy a juzgar porque los propios apóstoles, a la hora de la prueba, se llenaron de temor, se llenaron de miedo y abandonaron a Jesús. Y uno de los apóstoles dijo con juramento no haber conocido nunca a Jesús. Y por eso no voy a juzgar a José de Arimatea, porque a veces yo me podría identificar con él en el sentido de seguir a Jesús no abiertamente, seguir a Jesús en secreto, en el sentido que nadie se dé cuenta que yo soy un cristiano, un seguidor de Cristo, un discípulo de Jesús. Pero estos gobernantes creyeron en Jesús y tampoco los voy a juzgar la fe de ellos, porque es una fe débil, una fe que está comenzando a crecer, una fe como la tuya, como la mía. Pero Juan nos dice esto, Juan capítulo 12, versículo 42, Juan 12, 42. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsado de la sinagoga. ¿Cómo sería creer en Jesús, pero no confesarlo? ¿Cómo sería seguir a Jesús, pero que nadie lo sepa? Seguir a Jesús en secreto. ¿O cómo debe sentirse tener fe en Jesús, creer en Jesús, pero no poder confesar esa fe en Jesús? No poder divulgar esa fe, no poder hablar de esa fe. Es como tener la cura y el remedio para una enfermedad, pero ocultar eso, esconder esa cura, esconder ese remedio. Este mensaje de la confesión es un tema muy importante en la Biblia, hermano. Los gobernantes
creyeron en Jesús, pero no lo confesaban por miedo a los fariseos para no ser expulsado de la sinagoga. Yo recordé inmediatamente el tema de la confesión. Era un problema muy grave en el tiempo de Cristo. Por eso entiendo que los primeros 3.000 judíos, cuando se bautizaron, no se bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que se bautizaron en el nombre de Jesucristo, a quien ellos habían crucificado y habían negado. Pero ahora, para recibir el perdón de pecado, para recibir el don del Espíritu Santo y para recibir la salvación, ellos tenían que confesar que Jesús era el Señor, que Jesús era el Cristo, al que ellos habían crucificado. Mire, te explico. En el libro de Romanos, capítulo 10, libro de Romanos, capítulo 10, hay todo un argumento del capítulo 9 al capítulo 11 sobre Israel, el Israel del pacto antiguo, el Israel carnal, el Israel físico. El Israel físico se negaba a confesar que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Señor. Y Pablo sentía celo por su pueblo. Pablo sentía dolor en su corazón por su pueblo, los que son parientes de la carne. Y dice el capítulo 10 de Romano, en el versículo 1 nomás, hermanos, ciertamente en el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Oro por mi pueblo para que sea salvo. Oro por mi pueblo para que sean salvados. Esa es mi oración por Israel, dice Pablo. Pero para que Israel sea salvo, para que Israel sea perdonado, para que Israel sea justificado, Israel tiene que creer y tiene que confesar que Jesús es el Señor. Tiene que hacerlo. Si no, no hay salvación, no hay perdón de pecado. Mira el versículo, capítulo 10, versículo 8. Romanos 10, 8. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Por si acaso, el versículo 9 es el versículo que usan muchas denominaciones e iglesias para decirle al pecador que acepta a Cristo y que lo confiese y es el salvo. Eso es una mentira. Este versículo no es para ellos. Este versículo es para Israel. También es para nosotros, pero en otro contexto. Aquí el problema, Pablo ora por Israel, para que Israel sea salvo, para que Israel pueda creer en Jesús. El problema de Israel es que para ellos Jesús no es el Cristo, Jesús no es el Señor, Jesús no resucitó de los muertos, sino que Él recibió la maldición de Dios en la cruz. ¿Cómo Jesús puede ser el Cristo, el Mesías, si fue clavado en una cruz recibiendo la maldición de Dios? Y Pablo trata de convencer a su pueblo, ora por su pueblo para que lleguen, para que puedan creer en Jesús y le puedan confesar a Jesús. Y subraya la palabra creer y subraya la palabra confesión. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, tienes que confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Los judíos, para ser salvos, tienen que confesar: Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Rey, Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Cristo, Jesucristo es el Hijo de Dios. Y tengo que creer en mi corazón que Dios resucitó a este Cristo entre los muertos para ser salvo. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, nuevamente creer, pero con la boca se confiesa para salvación. Los judíos tienen que confesar con su boca que Jesús es el Señor y tienen que creer en su corazón que Dios resucitó de los muertos a Jesús. Digo todo esto porque muchos gobernantes no confesaban a Jesús por miedo
a los judíos y no ser expulsados de la sinagoga. Era todo un tema ese en el tiempo de Cristo, en el tiempo de los apóstoles. Versículo 11. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Versículo 12. Porque no hay diferencia entre judíos y griegos, pues el mismo que es Señor de todos, Jesús es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Será salvo. Israel tiene que confesar para ser salvo que Jesucristo es el Señor. Israel tiene que creer en su corazón para ser salvo que Dios resucitó a Cristo entre los muertos. Para ser salvo hay que confesar que Jesús es el Señor, que Dios resucitó a Cristo entre los muertos. Fue exactamente lo que sucedió en la conversión de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso persiguió a Jesús. Saulo de Tarso odiaba el nombre de Jesús. Pero cuando Jesús se le apareció camino a Damasco y Saulo cayó a tierra y escuchó una voz del cielo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y aparece el cristiano, el discípulo Ananías. Y Ananías le dice esto a Saulo. Hechos capítulo 22, versículo 12. 22, 12. Saulo también tenía que confesar, también tenía que invocar el nombre de Jesucristo para ser salvo, para que sus pecados sean perdonados. ¿Y dónde lo hizo? ¿En qué momento Saulo confesó el nombre de Cristo, invocó el nombre de Cristo? ¿Camino a Damasco? No. Miren, aquí está la conversión de Saulo. Entonces, Hechos capítulo 22, versículo 12. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí, dice Pablo, y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Había quedado ciego por 3 días. Y él dijo, Ananías le dijo a Pablo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo, Jesús, y oiga la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, Saulo de Tarso, ¿por qué te detienes? Levántate, Saulo, y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre, el nombre de Cristo, el nombre del Señor, el nombre que es sobre todo nombre. Saulo en el bautismo tenía que invocar el nombre de Jesús. Saulo tenía que reconocer que Jesús es el Señor para gloria de Dios, que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Señor de todos. Y lo hizo en el momento de su bautismo. Igual que el etíope. El etíope le preguntó a Felipe, ¿aquí hay agua? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo al etíope, si crees de todo corazón, bien puedes. Y el etíope, el eunuco, confesó con su boca, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y fue bautizado para el perdón de sus pecados. ¿Se dan cuenta la importancia de la confesión? Uno tiene que preguntarse, ¿es genuina, es verdadera la fe que se esconde y no quiere confesarse? ¿Es verdadera la fe que yo no quiero dar a conocer, sino que la oculto, la escondo por cualquier motivo? ¿Cómo
¿Cómo es esconder y ocultar un tesoro precioso como lo es Jesús? ¿Cómo querer esconder, querer ocultar y no confesar a la perla de gran precio que es el Señor Jesucristo? ¿Cómo esconder la fe? Dice el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 42. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Recuerden que los fariseos habían ordenado que cualquiera que se identificara con Jesús iba a ser expulsado de la sinagoga. De hecho, al ciego de nacimiento, en el capítulo 9, lo habían expulsado, porque el ciego de nacimiento que sanó Jesucristo confesaba que Jesús venía de Dios, que Dios estaba con Jesús, que Jesús tenía que ser un hombre de Dios. Y comenzó el ciego de nacimiento a evangelizar a los fariseos y lo expulsaron de la sinagoga. Ser expulsado de la sinagoga significaba para José de Arimatea, para Nicodemo, para los gobernantes, una pérdida total religiosa, económica, política, social. Los gobernantes temían más en ser expulsados de la sinagoga que ser expulsado un día del reino de Dios. A los discípulos más adelante los van a expulsar de la sinagoga. Y nosotros sabemos que el discípulo verdadero debe estar dispuesto a sufrir por el nombre de Jesús. Los gobernantes que creyeron en Jesús y no confesaban a Jesús tenían miedo de confesar a Jesucristo para no ser expulsados de las sinagogas. Le tenían miedo a los judíos, a los fariseos. Le tenían miedo a los hombres. Jesús había dicho, no temáis a los que matan el cuerpo, sino temer a aquel que tiene poder de quitarte la vida y enviarte al infierno. No se puede ser discípulo de Cristo, no se puede ser un seguidor de Cristo si nos negamos a confesar a Jesús como el Señor y resucitado entre los muertos. Amén. En los tiempos bíblicos, hermanos, y en especial en el tiempo de los grecos romanos, la palabra vergüenza, honor, honra y deshonra era muy fuerte y de gran importancia. Por eso cuando Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, era una cuestión de honor y honra, era una cuestión de vergüenza o deshonor. Pablo, como ciudadano judío y ciudadano romano y ahora cristiano, el Pablo no se avergonzaba del Evangelio. Recuerden que Jesús dijo esto, cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que se avergüence de mí, cualquiera que me niegue a mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de ti, yo te negaré a ti delante de mi Padre y de los ángeles de Dios. Humanamente, humanamente, Pablo tenía muchas razones para avergonzarse de Jesús y de su evangelio. Pablo, por confesar a Jesucristo como el Señor, fue expulsado de la ciudad de Tesalónica. Por confesar que Jesucristo era el Señor de todo, Pablo tuvo que ser colgado en secreto en una canasta y salir huyendo de Damasco. Pablo, por confesar a Cristo, tuvo que ser escoltado a la ciudad de Berea porque 400 hombres decidieron matar y darle muerte a Pablo. Pablo, por confesar que Jesucristo era el Señor,
Se rieron, se burlaron de él en Atenas. En Corintio, cuando Pablo llegó a predicar a Jesucristo, los trataron como un necio, como un tonto, como un estúpido. Los corintios. Pablo, por confesar que Jesucristo era el Señor, fue apedreado y fue dejado casi muerto en la ciudad de Listra. Lo trataron de blasfemo por confesar a Cristo. Y Pablo, cuando está en prisión, listo para ser sacrificado, y el tiempo de su partida había llegado, le dice a Timoteo, Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de Jesús, no te avergüences de dar testimonio de Cristo, no te avergüences, Timoteo. Si nos avergonzamos de Jesús, Él se avergonzará de nosotros. Si negamos a Jesús ante los hombres, Él nos negará delante del Padre que está en los cielos. Si le confesamos delante de los hombres, Cristo nos confesará delante de su Padre. Uno tiene que preguntarse, ¿confieso o niego el nombre de Jesús, mi Señor? ¿Honro o deshonro el nombre de Jesús, mi Salvador? ¿Me avergüenzo de Jesús o lo testifico? Es muy probable, hermano. No solo José de Arimatea, no solo Nicodemo, no solo estos gobernantes. En la ciudad de Roma habían cristianos que se estaban avergonzando del Evangelio de Jesús, porque para muchos era una locura el Evangelio de Cristo. Era una locura creer en un Jesús que fue crucificado por los gobernantes romanos, creer en un Jesús que fue crucificado recibiendo la maldición de Dios, según la ley antigua, del pacto antiguo. Es muy probable que los cristianos en Roma, al igual que José de Arimatea, al igual que Nicodemo y al igual que muchos gobernantes, no estaban confesando a Jesús como el Señor por vergüenza, por miedo, por ser rechazado. Y sospecho que muchos cristianos en el día de hoy sienten vergüenza, sienten temor de confesar a Jesús como el Señor, como el Cristo, como el Hijo de Dios. Sienten miedo el ser rechazado por los amigos, sienten miedo que la gente se burle de ellos, se ría de ellos. Pero si se rieron primero de Jesús, se rieron de los apóstoles, se burlaron de los apóstoles, rechazaron a Jesús, rechazaron a los apóstoles. ¿Qué importa si la gente se burla de nosotros, se ríe de nosotros? Pero Jesús tiene que ser confesado. Si tú crees en Jesús, confiésalo con tu boca. Confiésalo. No te avergüences de Jesús. Confiésalo que eres el Señor de tu vida, el Salvador de tu vida. No le tengas miedo a tus amistades, a tu familia. Habla de Jesús. Aunque se rían de ti, aunque se burlan de ti, aunque sientas el rechazo de ellos. Pero habla de Jesús. No importa que seas expulsado, no importa que seas rechazado. Cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo voy a honrarlo, yo voy a glorificarlo, yo voy a confesarlo delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de Dios. El problema, hermanos, para terminar, estamos, estamos bien atrasaditos ya, pero bueno, denme unos minutos más, por favor. El problema tiene que ver también con la gloria. Termina el versículo 43, Juan capítulo 12, 43, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. El problema de los gobernantes que creyeron en Jesús fue que amaban más el reconocimiento, el aplauso, la alabanza
de los hombres que el propio reconocimiento y alabanza de Dios. Los gobernantes amaban más su propia gloria, su propio honor, que la gloria y el honor de Dios. Los honores y las glorias terrenales no permitieron que los gobernantes confesaran que Jesús es el Señor, que Jesús es el Salvador del mundo, que Él es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios. A los gobernantes solo le importaba recibir gloria los unos a los otros. Los gobernantes no querían perder la sinagoga, no querían perder el estatus social, no querían perder amistades, no querían perder familiares, no querían perder amigos, no querían perder nada. Y Pablo, el apóstol en Filipenses, dijo: por Cristo lo he perdido todo, por Cristo he renunciado a todo. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdidas por amor a Cristo, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a mi Cristo, a mi Dios. Uno tiene que preguntarse, hermano amado, ¿qué es lo que estoy buscando yo en esta vida? De verdad, ¿estoy buscando mi propia gloria o estoy buscando la gloria del verdadero único Dios? Todo lo que hago en mi vida personal, ¿lo hago para mi propia gloria o lo hago para la gloria de Dios? No a nosotros, no a nosotros, sino a tu nombre de gloria, porque por Él y por medio de Él y para Él son todas las cosas, a quienes pertenece la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por su paciencia, gracias por su atención. Si Dios permite, continuamos el próximo jueves en la mañana, a las 10 de la mañana, hora de Chile. Que Dios me los bendiga. Buenos días.